Ayer, mientras medio mundo miraba ese 3-1 del Barcelona sobre el Atlético como solo otro partido de liga, algo mucho más grande estaba ocurriendo en silencio. Un cambio de poder, un golpe psicológico directo al Real Madrid y una declaración de guerra al resto de Europa. Y si tú crees que esto es exageración, quédate hasta el final, porque los gestos, las palabras y hasta los silencios de los protagonistas dejan claro que lo que está pasando en Can Barça no es una simple buena racha, es el nacimiento de una nueva versión de un monstruo que muchos pensaban que estaba en coma. Y te voy a decir algo sin rodeos. Si eres culé, lo que el Barça hizo al Atlético no fue solo una victoria, fue una humillación estratégica. Y si eres madridista, las palabras que Carlo Ancelotti dejó escapar desde Brasil no son un simple comentario educado. Suenan a una alerta roja silenciosa, a un ojo, que estos tíos vienen en serio. Así que antes de seguir, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios ahora mismo si tú crees que el Barcelona ya es, hoy, el mejor equipo de España, sí o no. Porque cuando acabes de escuchar todo lo que vas a oír aquí, quizá cambies de opinión. Vamos a empezar por alguien que normalmente no abre portadas ni monopoliza tertulias. Alejandro Balde, un lateral que, hasta hace poco, era evaluado casi exclusivamente por lo que hacía en ataque, por las carreras a toda velocidad, por los centros, por si aparecía o no en los highlights. Pero después del 3-1 al Atlético, Balde puso el dedo en una herida que casi nadie quería mirar. El Barça no está ganando solo porque ataca mejor, sino porque por fin comenzó a defender como un equipo grande que se respeta. Y eso para muchos es más peligroso que cualquier fichaje millonario. Balde lo dijo con una claridad que suena casi a queja. A veces solo se nos analiza por lo que hacemos arriba, pero hoy hicimos un trabajo defensivo fantástico, traducido al idioma real del fútbol. Estábamos cansados de que nos llamaran frágiles, de que dijeran que éramos un equipo de fantasía que se caía a pedazos cuando el partido se ponía feo. Contra el Atlético, el Barça no solo atacó, sino que sofocó, apagó, desarmó a uno de los rivales más incómodos del continente. 3 goles a favor, 1 en contra, pocas ocasiones concedidas. Y todo eso ante un equipo que, hace nada, destrozó al Real Madrid con 5 goles. ¿Te has parado a pensar en ese detalle? El mismo Atlético que le metió 5 al Real Madrid viaja al campo del Barça y de repente parece un equipo normal, vulnerable, controlado, casi sometido. Eso no es casualidad. Eso es un equipo que no solo ha mejorado su ataque, sino que por fin está entendiendo que los títulos se construyen desde la defensa. Balde dio la asistencia del tercer gol a Ferran Torres, el tanto que cerró el partido, el que sonó como un portazo en la liga. Esa jugada es casi un símbolo. Un lateral que siempre fue visto como arma ofensiva, ahora hablando de orgullo defensivo mientras participa directamente en el gol que sentencia. Equilibrio, madurez, evolución. La victoria permitió al Barça abrir 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a la espera de lo que hiciera el conjunto blanco frente al Athletic Club. 4 puntos no son una liga decidida, pero sí son una declaración. Vamos delante, y ahora os toca a vosotros respirar con presión, porque una cosa es jugar sabiendo que puedes recortar, otra es saltar al campo con la obligación de no fallar porque el rival ya ha cumplido, ya ha ganado, ya ha golpeado. Y ese es el nuevo escenario que el Barça está imponiendo. No es casual que Balde dijera también, estamos recuperando nuestro nivel gradualmente. La frase es suave, pero el mensaje es agresivo. Si esto es solo el comienzo, ¿cómo será cuando estén al máximo? En los 2 últimos partidos, el Barça no solo ganó, sino que mostró algo que había desaparecido durante mucho tiempo. Continuidad. Nada de luces que se encienden y se apagan. 2 partidos seguidos con identidad, con plan, con carácter. Y eso, para los rivales, pesa más que cualquier goleada aislada. El calendario, además, no da respiro. Próximo duelo en Liga, Real Betis, en el Benito Villamarín, un estadio que respira presión, ruido y fútbol. Partido trampa, partido para medir si este Barça sabe mantener la intensidad después de un gran triunfo. Y después, Eintracht Frankfurt en Champions, un rival que no regala nada. Si el Barça sale vivo y fuerte de esta mini secuencia, el mensaje a Europa será todavía más violento. No solo estamos dominando España, también venimos a por Europa. Y en medio de este contexto aparece la figura de Hansi Flick, un técnico que llegó con dudas,
con comparaciones, con la sombra del pasado pesando sobre la cabeza del vestuario. Pero contra el Atlético, Flick se quitó la máscara de entrenador diplomático y se mostró como lo que realmente siente, el líder de un proyecto que cree que va a explotar. Estoy orgulloso de que no nos rindiéramos, dijo. Suena simple, pero mira el contexto. El Barça empezó perdiendo 1-0. En muchas otras épocas recientes, ese gol hubiera generado caos, nervios, pánico. Esta vez no. Esta vez el equipo respondió como responden los conjuntos que creen en sí mismos, apretando, subiendo líneas, imponiendo su fútbol. Flick lo definió con una frase que debería preocupar al resto de la liga. Este fue uno de nuestros mejores partidos de la temporada. No dijo uno de los más bonitos, dijo uno de los mejores. Y cuando un entrenador como Flick, obsesionado con la estructura táctica, con la ocupación de espacios, dice que algo fue uno de los mejores, no está hablando solo del marcador, está hablando de actitud, de concentración, de ejecución del plan. Ganar al Alavés y luego al Atlético de forma consecutiva no es un dato más, es la prueba de que el Barça está empezando a encadenar actuaciones sólidas donde antes solo ofrecía chispazos. El técnico alemán también mandó otro mensaje clave. Estamos contentos de estar en la cima, pero queda un camino largo. Esta frase, que podría sonar a cliché, en realidad revela algo profundo. Este vestuario ya no quiere vivir de euforia barata. Quiere, por primera vez en mucho tiempo, construir un relato de campeón partido a partido. Se acabó la época de pensar que la camiseta ganaba sola. Ahora están entendiendo que la cima se defiende cada fin de semana, que el liderato sin mentalidad es solo una anécdota. Pero no se puede hablar de este partido sin mencionar lo que está pasando con Pedri y Dani Olmo. Aquí entra la parte oscura de cualquier resurrección futbolística, el precio físico. Flick lo reconoció sin rodeos. Algunos jugadores no están al 100% y aún así son tan importantes que su presencia, aunque limitada, cambia el rostro del equipo. Sobre Pedri fue claro. Está bien, solo cansancio. Decidimos sustituirlo para evitar que la lesión empeore. Aquí no hay heroísmo vacío, hay inteligencia. Saben que Pedri es una joya demasiado valiosa como para explotarla hasta romperla de nuevo. Pero cuando Flick habló de Dani Olmo, el tono cambió. La situación es más complicada. Podría ser peor de lo que esperamos. Ahí se nota el miedo real de cualquier entrenador que está empezando a construir algo grande. Perder piezas clave justo cuando el engranaje empieza a funcionar. Esta es la paradoja del Barça actual. Por fin han encontrado una dirección, pero esa dirección depende, en parte, de jugadores que viven al límite físicamente. Pedri, cuando está en el campo, convierte al equipo en algo diferente. Su visión, su pausa, su capacidad para aparecer entre líneas, son el pegamento del sistema, y Flick lo sabe. Por eso lo elogió sin filtro. Lo que hizo contra el Alavés, y hoy ha sido extraordinario. Es muy importante para nosotros y todos lo veis. No es solo Pedri. Flick también destacó a una línea defensiva que, hace unos meses, era sinónimo de dudas, errores y memes. Ger Martín estuvo fantástico hoy. Nos da muchas opciones en ataque y en defensa, dijo el técnico. Un defensa que no solo despeja, sino que construye, que no solo sufre, sino que lidera. Junto a él, Juan García, convertido en una roca silenciosa. Un jugador que no necesita focos para cambiar partidos. Nos da mucha estabilidad, siempre responde cuando lo necesitamos. Eso, en un Barça que llevaba años buscando defensas fiables, suena casi a milagro. Cuando atrás empiezan a aparecer hombres que no se esconden, que se multiplican, el equipo entero crece. Y luego está Rafinha, un futbolista que ha vivido críticas, dudas, rumores, miradas torcidas. Flick no se anduvo con rodeos. Es extremadamente importante cuando está en plena forma, y hoy se vio. Elevó la motivación de todos. Hizo uno de sus mejores partidos. Lo que está en juego con Rafinha no es solo su nivel, es su carácter. Cuando está encendido, arrastra al equipo hacia adelante, contagia agresividad, provoca al rival, rompe líneas. En un partido grande como el del Atlético, su versión intensa marca la frontera entre un Barça plano y un Barça que muerde. Pero mientras el Barça celebra y corrige detalles, en los despachos se cocina algo que podría cambiar el tablero ofensivo del equipo, el fichaje de un 9 valorado en unos 50 millones de euros. Sí, hablamos de Serhou Guirassy, y aquí la historia se vuelve casi telenovela, porque Guirassy, que llegó al Borussia Dortmund como uno de los delanteros más en forma de Europa tras una temporada brutal,
brutal con el Stuttgart, está viviendo ahora una especie de tormenta silenciosa. Su relación con el entrenador se ha tensado. Sus gestos en el campo han comenzado a molestar y su rendimiento ha bajado justo cuando más se esperaba de él. Se enfadó al ser sustituido ante el Bayer Leverkusen. Rechazó darle la mano a su técnico. Discutió por el lanzamiento de un penalti. Y para rematar, solo ha marcado 3 goles en los últimos 10 partidos. Para un delantero que vivía en modo máquina, esa bajada pesa, y mucho. Dentro del vestuario, algunos compañeros miran con recelo que en partidos importantes como el duelo europeo contra el Villarreal, Guirassy se desconectara incluso de las celebraciones colectivas. No es solo una cuestión de goles, es una cuestión de energía, de química, y cuando esa química se rompe, los clubes grandes huelen sangre. Ahí entra el Barcelona. Según informaciones filtradas desde Alemania, el club azulgrana lleva tiempo siguiendo a Guirassy. Y no es un capricho. Flick ve en él un perfil ideal. Un delantero potente, con movimientos inteligentes, capaz de arrastrar defensas, de generar espacios para los extremos y mediapuntas, y con un instinto dentro del área que el Barça lleva tiempo buscando. Un 9 que no solo remata, sino que condiciona al rival, que obliga a las defensas a hundirse, liberando metros para el resto. Para un equipo que aspira a dominar partidos desde la posesión, tener un delantero que también domine el área es casi una obsesión. El problema, como siempre en Barcelona, se llama dinero. La cláusula de Guirassy ronda los 50 millones, una cantidad que, sobre el papel, está lejos del margen cómodo de las cuentas azulgranas. El fair play financiero sigue siendo una cadena que aprieta. La famosa regla del 1 a 1 obliga a que cada euro gastado esté justificado por un ingreso. Pero la crisis en Dortmund podría cambiarlo todo. Cuando un jugador fuerza su salida, cuando la relación con el club se deteriora, ese precio fijo empieza a ser flexible. Rebajas, fórmulas, sesiones, variables, el manual completo de negociaciones entra en juego. Y no olvidemos que el Barça no está solo en esta carrera. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, todos han tenido a Guirassy en su radar en algún momento. No se trata de un delantero cualquiera, sino de uno que viene de firmar una temporada que lo puso en el mapa europeo. Si el Barça logra adelantarse y cerrar una operación que parecía imposible hace unos meses, el mensaje será doble, deportivo y simbólico. Deportivo, porque por fin tendrían un 9 de referencia para acompañar este nuevo proyecto. Simbólico, porque volverían a ganar una batalla de mercado en medio de restricciones financieras. Y mientras todo esto pasa en Barcelona, lejos, en Río de Janeiro, en la sede de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti mira una pantalla gigante. Podría estar abstraído en su nuevo proyecto, pensando solo en la canariña, pero no, sus ojos, sus gestos, su historia siguen atados al Real Madrid. Un Madrid que ahora mismo observa cómo su máximo rival se escapa en la tabla y, peor aún, en sensaciones. Por eso, cuando le pidieron que opinara sobre la victoria del Barça sobre el Atlético, sus palabras no fueron neutras. Fueron una radiografía brutal del momento que vive la liga. Ancelotti respiró hondo y disparó. Conozco muy bien al Barcelona y conozco aún más al Real Madrid. Lo que está pasando ahora no es una fase pasajera. En esa frase hay más pólvora que en muchas ruedas de prensa juntas. Lo que está diciendo es simple y peligroso. Esto no es una rachita. Esto no es el típico mes bueno que luego se desinfla. Esto tiene pinta de proyecto sólido. El Barcelona ha dado un paso claro hacia el liderato en España, no solo con goles o puntos, sino con su forma de jugar y de pensar. Lo está diciendo alguien que ha ganado todo, que entiende que el fútbol moderno no va solo de ganar, sino de cómo ganas. El técnico italiano fue todavía más lejos. Lo que hizo el Barcelona ante el Atlético no lo hace un equipo inestable. Eso lo hace un equipo que se siente el más fuerte, el más organizado, el más concentrado. Esto, dicho desde Madrid, duele, porque significa que, hoy, la comparación directa entre ambos gigantes no se inclina por nombres, ni por historia, ni por marketing, sino por estado real. Y Ancelotti, sin anestesia, lo dejó claro. Esta victoria no fue simplemente un 3-1. Fue una victoria que le dice al mundo: estamos aquí, somos los mejores de España ahora mismo. Y claro, cuando el mismo Ancelotti recuerda que el Real Madrid viene de encajar un 5-2 ante el Atlético, la herida se abre aún más.
Perder 5-2 no es solo una caída, es un shock, dijo. Y un shock no se borra en 3 días, necesita semanas, a veces meses. Ahora, imagina el contraste. Ese mismo Atlético que traumatizó al Madrid va al campo del Barça y recibe un baño táctico, psicológico y futbolístico. Cuando ves eso, tienes que preguntarte quién es el más fuerte ahora, remató el italiano. Esto no significa que Ancelotti haya enterrado al Real Madrid. De hecho, lo dijo, el Madrid siempre tiene capacidad de volver, la historia lo demuestra. Pero por primera vez en mucho tiempo, reconoció en voz alta que, ahora mismo, la balanza se inclina claramente a favor del Barça. Y no porque el Madrid sea un desastre, sino porque el Barcelona está en un estado excepcional, con una energía diferente. Juegan con confianza, con espíritu, con calma, subrayó. Un equipo que entra al campo diciendo, no vamos a perder la liga, frente a otro que entra cargado de dudas, presiones y comparaciones. Ancelotti también apuntó a algo que muchos olvidan. La liga no perdona. Quien pierde puntos en invierno paga el precio en primavera. Si el Barça sigue a este ritmo y el Madrid no encuentra estabilidad, la diferencia puede hacerse insalvable. El fútbol no espera. Los campeonatos no se ganan solo en los clásicos, se ganan en noches frías, en campos incómodos, en jornadas que parecen menores. Y es ahí donde el Barça está empezando a hacerse fuerte, mientras el Madrid aún busca su versión definitiva. Esta victoria del Barcelona es un mensaje, y el destinatario principal es Madrid, afirmó Ancelotti. El mensaje es casi cruel. Vosotros os comisteis 5 ante este rival. Nosotros lo dominamos y lo vencimos con claridad. En el fútbol, los mensajes psicológicos, como dijo el técnico italiano, pueden ser más importantes que los puntos, porque moldean la cabeza de los jugadores, de la prensa, de los aficionados, empiezan a crear una narrativa. Unos están creciendo, otros están sobreviviendo. Al final, Ancelotti soltó la frase que resume todo. Hoy el Barcelona va adelante no solo en la tabla, sino en todo. Eso, dicho por un símbolo vivo del madridismo reciente, es casi una confesión pública de que el enemigo tiene la iniciativa. Y cuando tu enemigo se siente fuerte, organizado y convencido, o reaccionas ya, o te preparas para ver cómo levanta el trofeo mientras tú buscas excusas. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un Barcelona que por fin defiende como un campeón, que ataca con números de élite, que tiene un entrenador orgulloso pero exigente, que se permite soñar con fichar un 9 de 50 millones en plena tormenta económica, y que recibe, desde Río de Janeiro, la validación más brutal posible, la del técnico que mejor conoce a su máximo rival. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo sabes. No estamos hablando solo de un 3-1. Estamos hablando de una posible nueva era. Una era en la que el Barcelona vuelve a mirar al mundo y decir, no solo hemos vuelto, ahora queremos dominar. La pregunta es si el Real Madrid, herido, inestable y sacudido por ese 5-2, va a ser capaz de reaccionar a tiempo o si va a quedar atrapado en su propio shock mientras el Barça se escapa. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este Barcelona ya es, hoy, el mejor equipo de España? ¿Crees que la llegada de un 9 como Guirassy podría convertir este proyecto en una máquina casi imparable? Deja tu opinión en los comentarios, porque este debate no se acaba aquí, solo está empezando. Y si eres culé de corazón, si sientes que este renacer del Barça te representa, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. Lo que viene en esta temporada puede ser histórico, y tú no quieres vivirlo en diferido.